Egunon, estamos en el puente del Ayuntamiento de Bilbao. Digamos que aquí al lado es donde estaban las cadenas que abrían y cerraban este puente, porque era uno de los puentes hechos por Ricardo Bastida, que eran de apertura para poder permitir el acceso de los barcos en dirección al antiguo puerto de Bilbao, la zona del Arenal, y antes un poco más para allá, cerca del mercado de la Ribera, que es un elemento interesante de la historia de Bilbao, siendo uno de los mejores ejemplos de mercado urbano, de mercado de abastos popular en el ámbito de Europa en general. Ciertamente aquí debajo está la ría, y ciertamente la ría daba penita en el año 1975, cuando Paquita la Culona fallece en la cama, para el lamento de todos los que habían sido sus contrarios. Ciertamente, la película Mientras dure la guerra de Amenábar es un recuerdo ejemplar para cómo llegó Paquita la Culona a ser quien fue. Paquita la Culona, nombre de Queipo de Llano, recordemos a ese general que está todavía enterrado en la catedral de Sevilla. Ciertamente, Bilbao es la ría, y ría es Bilbao. Ciertamente, desde Jon Castañares hasta el actual Aburto, los alcaldes de Bilbao han sido el PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Hay quien quiere ver esto un elemento de distorsión de la democracia, pero es lo que han votado los bilbaínos, y ciertamente, salvo alguna cosa muy extraordinaria, jamás han dado una mayoría absoluta a nadie. Por lo tanto, ahí está la inteligencia, como dirían algunos, sobre todo en el lado este de la Casa Blanca, la inteligencia de dar un apoyo, pero no suficiente para que éste necesite de hablar con otros y tener diálogo entre diferentes, a pesar de que ha habido momentos en donde las dificultades han sido supremas. Por ejemplo, el Guggenheim, que es solo la guinda de las transformaciones que se han producido a lo largo de 6 mandatos de diferentes alcaldes, todos del PNV, sí es cierto, pero diferentes alcaldes, pasando por Beti Duñabetia, Josu Ortuondo, Azcuna. Bueno, pues ahí están, con todas las deficiencias y beneficios que han tenido en esa idea que tuvieron de que, aunque no íbamos a tener los Juegos Olímpicos, un mundial de algo, o una situación en donde específicamente en Bilbao iba a hacerse un evento mundial, se hizo como si fuera así en esas dos entidades, como es Bilbao Metrópoli 30 y Bilbao Ría 2000, como elementos de transformación de la ciudad, hasta el momento en el que actualmente la ría luce bastante bien. Pero ciertamente, en la historia de Bilbao ha habido momentos en la arquitectura, en la situación de la construcción y la reconstrucción de una ciudad siempre viva, que han establecido esta relación para con los ciudadanos. Por ejemplo, ahí tenemos el puente de la zona del Arenal, en donde, pues aquí está la calle Buenos Aires y ahí está la calle Navarra, aunque en realidad antes se llamaba calle Brigadas de Navarra, pero se acordó el nombre por asuntos de democracia, porque evidentemente no se puede tener un conquistador en el callejero, ¿verdad? General Dávila, ¿verdad? Bueno, ciertamente, aún hay cosas que mejorar en mi otra ciudad, que también quiero mucho. Pero bueno, en esta, ahí en el puente del Arenal, del siglo, fue en el 19, en el 20, donde se hacían un montón de estas virguerías arquitectónicas, digamos que se intentó y se quiso hacer un mercado urbano, a semejanza de lo que acabó siendo, por ejemplo, un Zubiarte, ahí al lado del puente de Deusto, pero sobre la ría, al lado del Teatro La Rieja, lo cual es alucinante, ¿verdad? Pensar que, sostenido sobre dos pilares, uno en un lado de la ría, otro en el otro lado, y sobre la misma ría construir un edificio. Evidentemente esto, aunque suene raro, en Europa se ha estilado bastante, en el ámbito centro europeo, sobre todo en el ámbito de Suiza, Alemania, parte de Francia, todos estos países han construido en algunos ámbitos de rías
bueno, fundamentalmente ríos más bien, no es el ámbito de la desembocadura, sino en el ámbito de ríos urbanos, han puesto un elemento constructivo, digamos que en parte soterrando ese río con construcciones por encima. Pero ciertamente hubiera sido alucinante haber llegado a 1983. También habría sido alucinante haber llegado a 1936, porque habría sido bombardeado como fue buena parte del resto de la ciudad. Pero en 1983 habría llegado la ría y se habría llevado puesto como una chapela, probablemente. Pero ciertamente nunca lo sabremos, porque al final prefirieron hacer otras construcciones, ¿no?, que ese edificio que algunos definiría tal vez como mamotreto, que estaba ahí, como digo, al lado de lo que iba a ser el ámbito del Teatro Arriaga y la Estación de la Concordia, esa que va precisamente a mi otra ciudad, ¿no? Y ahí tenemos un ámbito, un espacio interesante. Aquí estaba precisamente el Arenal con estos lugares donde está el mercado de flores de los domingos. Y evidentemente es interesante porque, bueno, complementa el ámbito del mercado de la Ribera, que merece un vistazo, merece acercarse uno, a pesar de que pueda uno no tener realmente ganas de comprar, ni sus ricos pescados, ni tampoco sus buenos elementos cárnicos. También hay una parte, un ala, un cuarto, donde se establece, digamos que, una zona de esparcimiento con bares, restaurantes, bistrós, ¿no?, para obtener una prueba culinaria de este ámbito bilbaíno. Por lo tanto, ciertamente, en toda esta zona, ese mercado de la Ribera, pues el puente que lleva a la zona de San Francisco, donde está Bilbo Rock, una zona de esparcimiento donde, por ejemplo, ahí estará Javier Olivares, con su espectáculo candoriano, el día 24 de septiembre, el segundo de la segunda parte de la gira, lo cual, evidentemente, después de ese día, pues condecora a Bilbao, un elemento central, importante, dentro de su corazoncito, con lo cual es que recasco, Javi Olivares, del País Valenciano. Y ahí están, pues también, ciertamente, no solamente la estación Ricardo Bastida, que hay que llamarla así, eso de el nombre que tiene no generó consenso. Ricardo Bastida, llámela así, es muy bueno. El Arenal, el puente, el Arenal, evidentemente, con su situación y el lugar, evidentemente, importante por esa zona de aparcamiento que finalmente acabó haciéndose en el año 2002-2003, porque evidentemente la reconstrucción de Bilbao ha tenido momentos de dificultad, porque evidentemente en todos estos años ha habido situaciones de crisis económica, en donde evidentemente las cuentas públicas pues se flaquean un poco, pero evidentemente el elemento guía, reconstruir la ciudad de una determinada forma, pues estaba ahí, siempre ha estado ahí, como decíamos en otro momento, respecto a la Asunción, en el ámbito de la zona de Basurto la Breaga, Amézola, el elemento de volver a coser la zona de Recalde Berri, la zona de Recalde, porque digamos que a veces algunos barrios se establecen trincheras, ya sean naturales o inducidas por la arquitectura o una forma de hacer arquitectura, ya sea por ejemplo con una trinchera de ferrocarril, estableciendo esos límites, esas limitaciones, la forma en la que uno distribuye esa ciudad y tratar de superarlo con esa situación que había justo detrás de la casilla, en donde había una trinchera que hacía como un cuerpo extraño, la zona de Recalde, respecto al ámbito de Bilbao, siendo ellos Bilbao. Pues evidentemente eso ha podido subsanarse, y se ha subsanado precisamente gracias al Partido Nacionalista Vasco, es decir, al grupo municipal, que ha podido tejer relaciones con el resto de instituciones, porque al fin y al cabo uno unilateralmente puede bastante poco, a pesar de que, como deberíamos ver, justo aquí está el Departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao, con lo cual digamos que hay que tener un poco de cuidado aquí en el ámbito de sacar los cuartos a la peña. Pero ciertamente aquí ha habido momentos de dificultad, pero la contribución desde el ámbito de la Diputación Foral, del Gobierno vasco, al crecimiento de esta ciudad,
a veces ha generado también dimes y diretes respecto a las otras ciudades del país, en tanto en cuanto se habla de bilbaocentrismo, de bizkaitarrismo, del beneficio privilegio, nada más lejos, porque mientras aquí se construían cosas, pues por ejemplo en Donosti se ha hecho la estación de autobuses, se va a hacer la estación de tren soterrada, se ha reurbanizado en unas partes, como se intenta hacer en Riberas de Loyola, se ha hecho, bueno, como hemos dicho, el Cursal, y digamos que el Palacio de Ayete, donde Franco hacía sus consejos de ministros, se iba de vacaciones ahí con el barco Azor, pues bueno, pues ha sido reconstruido como otros muchos elementos de la propia ciudad, a la que también se le ha dotado de un pequeñito, pero suficiente metro Donostia Aldea que se está construyendo, con lo cual ciertamente y evidentemente pues Vitoria tiene también un tranvía como lo tiene Bilbao, y digamos que también tiene su Artium como elemento de, bueno, de arte moderno, y muchos otros elementos que han sido posibles gracias a una solidaridad intervasca en el Consejo Vasco de Finanzas y digamos otras instituciones para establecer un marco de equilibrio donde ninguna ciudad prospere más de lo que otras puedan hacerlo. Por eso es importante, digamos, que establecer esa relación para con el ámbito del Gran Bilbao y con el ámbito de la situación de este Bilbao nuestro, que evidentemente pues lo tenemos por aquí, y evidentemente pues tenemos otras situaciones, como por ejemplo es ahí está el ámbito del antiguo ascensor. Pero evidentemente hay un elemento que está ahí encima, que es interesante a la hora de referirnos a veces se dice que Bilbao no tiene parques, que Bilbao no tiene ningún elemento de esparcimiento para el terreno urbano. Lo cual es curioso porque ahí tenemos, por allí, en aquella dirección, tenemos el parque de Doña Casilda de Urizar, viuda. Bueno, pues cedió esos espacios para el parque tan bonito que tenemos ahí, que es seguramente una parte importante de lo que en pequeña escala está en esa otra ciudad, en mi corazón, como es los Jardines de Pereda, que tuvieron patos en su momento, pero ahora ya no los tienen en aquella ciudad. Aquí, ciertamente, tenemos algo que se le atribuye a cierto alcalde que acabó siendo dimitido en el año 1990 en Bilbao, ¿ves? Aquel que entró por la Gran Vía en elefante, en unas cosas curiosas para la memoria de la ciudad, que tiene muchos elementos para la memoria y para las situaciones chilenas, como diría Iñaki Azcuna, esas situaciones divertidas, de chanza. Pero esta no es chanza, la zona del parque de Etxebarria, donde actualmente, finalmente después de 2 años de dificultad, el año 2021, bueno, pues está la zona de ferias, ferias en la zona de Asta Nagusia, pues ahí están las ferias para que los niños, y luego el circo también estaba. Recuerdo haber subido para comprar unas entradas para los niños saharauis cuando estaba en una chosna, Tiriquitrauqui. Bueno, pues ese parque resulta que amerita decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que la empresa que tenía la propiedad de los suelos debía mucho dinero a la Diputación Foral de Vizcaya, hasta el punto de que iban a ser expropiados esos terrenos, seguramente, para el pago de esa deuda con la hacienda vizcaína. El señor alcalde no quiso esperar y compró esos terrenos. Ciertamente, el parque está y es disfrutado por todos los bilbaínos y gentes de otros municipios. Pero, ciertamente, hubo un elemento de precipitación en ese señor alcalde, que tal vez de haber esperado habría obtenido el mismo resultado, pero gastando menos dinero de las arcas del ayuntamiento. Ahí está la cosa curiosa de que, bueno, esto algunos dirán que es algo malo, pero simplemente es un
caso de, bueno, precipitación, que era necesario. Pues él dirá que sí, porque si no tal vez habría ido la propiedad a otro terreno o lo habría comprado a un particular y digamos que tal vez no hubiera sido posible, según esta explicación, el ámbito del parque de Echevarría que disfrutamos actualmente. Lo mismo que ciertamente, y está en el libro, aquel de Recuerdos Góticos de Neguri, la historia respecto a, siguiendo la crestería de Archanda, que está por ahí, teníamos hasta 1990, precisamente, teníamos el parque de Archanda, aunque técnicamente, aunque se llama de Archanda, pues estaba un poquito más para allá de lo que técnicamente es el centro de Archanda, por lo que digamos que no ameritaba llamarse así. Se inauguró en el año 74, ya pasada la época de vacaciones, a principios de septiembre, y ya empezó la cosa un poquito mal hasta el punto esa de que no empezó a tomar suficientes beneficios y siempre fue un elemento que fue arrastrándose, a pesar de que probablemente esta situación financiera no sea conocida por el gran público, ni siquiera por aquellos que fuimos alguna vez a aquellas instalaciones. Lo mismo que podría decirse respecto a la película Batgirl. La película Batgirl es una película que en principio tenía que haberse estrenado, pero las leyes financieras de los Estados Unidos de América ameritan el hecho de que si tú vas a dar a conocer, aunque solo sea un fotograma de la película, contablemente pasa a estar dentro del ámbito del DEME y ese presupuesto gastado pasa, digamos, a ser un elemento en una de las tablas en donde si no la estrenas cuenta como pérdidas y entonces el balance contable te es favorable, por lo cual, por un elemento de simple contabilidad, han cancelado la película Batgirl con esa situación que ha ameritado para algunos el hecho del hashtag Release Batgirl, que es diferente a otros proyectos en donde el gasto ya estaba hecho, la película había salido algo, pero la posibilidad de establecer una vez salida algo de esa película, por ejemplo, con el Ayer Cut. El Ayer Cut es posible porque se estrenó algún corte para el Escuadrón Suicida, aquella película de David Ayer. Pero una vez sacado originalmente aquel proyecto, es posible, sin gasto superfluo, ni balance contable, ninguno, establecer esa relación con el público con el ámbito de las películas. Cosa que es justo lo contrario con Batgirl, donde sucede, digamos que todo lo contrario, sacar aunque sea solo un fotograma, digamos que hace que tengan que ponerlo en otro balance y ese posible beneficio por reportar pérdidas, digamos que se perdería por completo. Por lo cual, los contables de la empresa, de Warner, dicen que no debe ver la luz ni un solo fotograma, nunca. Porque, bueno, luego también está el hecho de que sea una mala película. Mala, tal vez como Jupiter Legacy o Ascending Jupiter, ya no me acuerdo cuál era. Se hizo también aquí en Bilbao. O, por ejemplo, allí en el Guggenheim se rodó parte del inicio de aquella Mañana Nunca Muere, aquella con James Bond, ¿no? Y allí también estuvieron las Bárdenas reales en esa película. Con lo cual, ciertamente, también Bilbao es un escenario de cine, como también ha habido otras producciones en la zona cercana a los jardines de Albia. Ahí se rodó, creo que algo de un robo de banco, y también ha habido otras producciones, pero también quiero recordar Pérgola, la zona del Arenal, en donde se rodó parte de aquella película de cine kinky que era... ¿Cómo era? ¿Cómo era aquella película de cine kinky que se rodó allí en Bilbao? Bueno, búsquenla, igual un día hablamos de ella, o no, o tal vez sí, o tal vez no, según el público. El público al final es el que manda, ¿verdad? Pero bueno, es esto, es Bilbao, en la zona de Uribitarte, en la zona de... ahí está la Arriaga, y un poquito más arriba está el Bilbao Arena, bueno, pues está para el tema del Bilbao Basket. Hay que ser muy cachondo porque a veces cuando en fútbol hablan del Bilbao hay que responderles, hombre, pues ese jugador va a venir a jugar al básquet, ¿en serio?
¿no? ¿Quieren traer a Ander Herrera para jugar al básquet, al Bilbao? ¿No? Hombre, no. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que se maneja un poco mal en el básquet, ¿no? Esta gente, cachondos, ¿eh? Hablando del Bilbao, ¿no? En vez del Athletic Club de Bilbao. Lo mismo que, bueno, pues ahí tenemos en ese lado de ahí, ¿ven? La torre, Vizcaya, antigua torre del Vizcaya, que evidentemente es un vivero de empresas. Y ciertamente aquí tenemos eso, la calle Buenos Aires, en donde está la estatua de Simón de Bolívar, que era vizcaíno de origen. Lo cual es curioso porque a veces se olvida que el fuero de Vizcaya llegaba en sus efectos a la tercera generación en las Américas, con lo cual técnicamente, al ser una tercera generación, curiosamente en el ámbito después de salir del territorio vasco, Simón Bolívar era técnicamente vizcaíno en el momento, bueno, toda su vida técnicamente fue vizcaíno, a pesar de que no ejerciera de tal, a pesar de eso, de estas circunstancias de la historia. Cosas curiosas, ¿verdad? Como la acusación aquella de la masonería. Sí, ciertamente, hubo un evento en la primavera, en la Semana Santa del año 32, en donde sacaron un panfletillo, alguna gente anónima, en donde establecían la idea en que, bueno, el nacionalismo vasco estaba vinculado con la judeomasonería y todas estas cosas bonitas, usando el compás masónico, la hoz y el martillo, la estrella de David y los colores de la icurriña, el verde, el blanco y el rojo. Pero cual ciertamente las historias acaban por seducir al más pintado. Ciertamente las historias son lo más importante, los relatos. No hay nada más potente que una historia bien contada. Lo sabía Tyrion Lannister y también lo sabes tú, ¿verdad? Una historia bien contada atrae a la gente alrededor del fuego, ahora alrededor de las nuevas formas de comunicación. Por lo tanto, ciertamente, acercarse a Bilbao, conocer Bilbao, es conocer paisaje y paisanaje, y sus pequeños detalles también ameritan una revisión. Por lo tanto, aquí está nuestro querido Bilbao y su querida ría y el ámbito de toda la gran panoplia de circunstancias que podemos enseñar y que podemos disfrutar. Con lo cual, si no conoces Bilbao, acércate, ven a visitarnos. Bilbao es el centro del universo, con lo cual también es tu capital. Y sin más, es que el casco, agur berobat, beti gelpean.